Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo. Ministerio Llamada Final presenta Didasco, Noches de Enseñanza. Este servicio en línea está dedicado exclusivamente al estudio de la palabra. Didasco, Noches de Enseñanza. Bienvenido. Bienvenidos esta noche, esta tarde, donde quiera que nos estés viendo. Te damos la bienvenida una vez más a tu programa Didasco y quiero esta tarde también agradecerle al pastor Pablo por la invitación de estar en el programa y poder exponer y traer la palabra del Señor. Eh, es un gusto para nosotros poder llegar a tu casa, donde quiera que te encuentres. Nuestro anhelo siempre es que el Señor hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón, como también el Señor hable a la vida de cada uno de ustedes. Bueno, esta tarde quiero eh, que tú me puedas acompañar. Quiero leer en el libro de Jeremías 18, pero primeramente quiero hacer una oración para que el Señor sea el que nos dirija en todo lo que vamos a hacer, ver la mano del Señor en nuestra vida. Padre, esta preciosa tarde, este precioso día, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder llegar, Señor, a cada casa, a cada familia, Señor. Te pedimos que el día de hoy, Señor, tú hables a cada corazón y que tú entres, Señor, a cada vida y que tú puedas, Señor, ser el centro de cada hogar, el centro de cada familia, el que transforme, Señor, nuestros corazones, el que meta su mano en lo profundo de nuestra vida. Bueno, esta tarde quiero que tú me acompañes en el libro de Jeremías, capítulo 18, y quiero leer los versículos del 1 al, al 6. Y dice la palabra del Señor. La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí, levántate, las palabras, y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en manos del alfarero, y tornó e hízolo otro vaso según que el alfarero pareció hacerlo. Esta tarde le preguntaba al Señor qué poder traer esta palabra. Vemos aquí cómo Dios le habla al pueblo de Israel. Pero preguntando y viendo también, yo creo que en estos días más que nunca, eh, sabemos que Dios le habla al profeta de lo que él puede hacer con su pueblo. Y le hace conocer de lo grande, de lo poderoso que es su misericordia y su gran amor. Y le muestra al profeta por medio del trabajo del alfarero lo frágil que somos como vasijas de barros y la confianza que nos da de estar en las manos de Dios, de cómo Él transforma transformar aquello como nos transformó a cada uno de nosotros. Yo creo que la obra del Señor es tan maravillosa.
en la vida de cada uno de nosotros lo que Él ha hecho, transformándonos en vasijas útiles y dice, según a Él le pareció. Eh, Mira que vamos a ver ahí en el versículo número 1, dice en el versículo la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, y en el versículo 2 le dice, levántate, vete a casa del alfarero, mira, y lo lindo dice, y ahí te haré oír mis palabras. Y vemos cómo empieza a narrar, a ver lo que Jeremías está, ahí Dios le está hablando al pueblo de Israel, pero yo creo que en estos días hemos estado, bueno, el Señor me ha puesto a hablar. Sabemos de que son de los últimos tiempos, que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde tenemos que ajustarnos bien nuestro cinturón, porque cuando hablamos también de los últimos tiempos, también nos llama o nos lleva a la necesidad de nuestra vida, en nuestra vida en lo personal, y nos debe de llevar a cada uno de nosotros a, a revisar verdaderamente nuestra relación, nuestra vida delante del Señor, porque cuando estamos viviendo tiempos críticos, yo creo que miramos aquí la figura que tenemos del pueblo de Israel. Vemos cómo el pueblo de Israel desobedeciendo o yendo a lo que es la idolatría, apartarse de la presencia del Señor. Y, y en el versículo 3 dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro, dice, se quebró en las manos del alfarero. Y tomó e hízolo otro vaso según al alfarero le pareció. Mira, dice, entonces fue palabra de Jehová a mí diciendo, no puedo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. Y termina con esta pregunta donde dice, no puedo yo hacer de vosotros. Yo creo que esa es una pregunta que viene a la vida de cada uno de nosotros. La razón que yo meditaba y decía, hoy en estos tiempos podemos ver a tanto pueblo, tal vez de pueblo de Dios, que se ha alejado, mucho pueblo de Dios que tal vez están muy heridos de diferentes formas y tal vez han puesto ese sentimiento, han puesto lo que haya pasado, lo han puesto muy dentro de su corazón, sin poner a pensar de que en nuestra vida, en nuestro caminar en el Señor, o sea, el, el evangelio, este evangelio que estamos viviendo, es un evangelio personal que tenemos que, una relación personal con el Señor. Me acuerdo yo hace años, algo estaba dentro de la iglesia y sucedió, ahorita me bajó este ejemplo también.
estaba y yo no tenía ganas de adorar, estaba el tiempo de la adoración. Pero algo había sucedido que yo no tenía en mi corazón el deseo de adorar, el deseo de levantar las manos, el deseo de darle la gloria a Dios, sino que había un resentimiento que estaba como decir de esta forma, como contra Dios, contra algo que no debía de hacer así. Porque las cosas que nos suceden internamente, las cosas que nos suceden a nuestro lado, también las cosas que van a herir tu vida, van a herir tu corazón, o aquellas cosas no tienen que ver nada con nuestra relación con Dios. Al contrario, yo creo que es cuando debemos de buscar más la presencia de Dios. Y aquí miramos que dice la palabra que el profeta desciende a la casa del alfarero y mira que el alfarero está trabajando. En unas versiones no dice casa, sino que dice taller. Y podemos ver que cuando hablamos de taller, podemos ver que es un lugar donde alguien trabaja, alguien está construyendo, está haciendo algo, reparando algo. Y esta tarde yo creo que es una tarde donde podemos ver, diciendo yo, de que tanta vez hay tanto pueblo que de una manera se han retirado de los caminos del Señor, se han retirado de querer buscar la presencia del Señor, que se han querido, no se han querido seguir empapándose de esa presencia preciosa del Señor en la vida de cada uno. Han dejado que tal vez aquello que les hirió profundice de una manera en sus corazones y, y se han separado de una manera. Aparte que podemos ver aquí donde habla que el profeta, donde dice que cuando él entra a ese taller, vemos que aquel alfarero, lo que está haciendo, aquel hombre que tiene experiencia en fabricar vasijas, pero cuando entra el profeta, la enseñanza que Dios le da y le muestra de que aquella vasija que él está formando se echa a perder en las manos del alfarero. Podemos ver cómo aquella vasija que el alfarero en su mente, en su corazón tenía de formar aquella vasija con un propósito que el alfarero tenía en su corazón de formar aquella vasija para que pudiera ser una vasija útil, que pudiera retener, eh, por lo cual estaba siendo eh, hecha, formada. Pero vemos cómo aquella vasija dice que se echa a perder en las manos del alfarero. Y enseguida vemos cómo viene la pregunta, cómo Dios hace la pregunta y dice, Dios dice, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes como lo que este alfarero hizo con esta vasija? Y eso es lo hermoso de Dios, eso es lo hermoso de nuestro Dios, que podemos ver
en esta enseñanza donde podemos ver cómo aquella vasija se rompe, aquella vasija le sale una rajadura, aquella vasija viene y no tiene, poder decir, tal vez ya no tiene el propósito por la cual estaba siendo formada. Y mira, en este instante tal vez hay muchos que nos están viendo, que tal vez en el caminar de este evangelio, eh, yo me acuerdo y de veras a mí me da tristeza porque hay hombres de que cuando antes de que yo conociera al Señor de una manera preciosa como lo conozco ahora, de oír de un evangelio precioso como el que ahora oigo. Me acuerdo de haber conocido una familia, haber conocido a un varón lleno, con el fuego de lo alto, con el fuego del Señor en su vida, en su caminar. Y con el tiempo, tal vez aquellas cosas que llegan a la vida, aquellas cosas que llegan al corazón, empiezan a herir lo profundo del corazón, empiezan a corcomer aquello, el interior y empieza a dañar lo profundo de tu ser. Después yo miraba cómo aquel hombre se había enfriado, aquella familia se había apartado de la presencia del Señor. Yo creo que hay muchos que están sucediendo en estos días. Eh, en, en la Biblia habla de que esta vasija se echó a perder. Tal vez porque dice que la vasija es una vasija de barro. Es una vasija donde es frágil. Podemos decir que somos frágiles, podemos decir que somos de barro, pero lo lindo es que también el barro puede ser moldeado, el barro puede ser transformado, de aparte de ser un simple barro, ser una vasija útiles en las manos de Dios. Podemos ver en la vida tal vez de un hombre que nos habla la Biblia, a David. Tal vez podemos ver a David de una manera donde David falló de muchas maneras. David se rajó, David hizo cosas que no le agradaron al Señor, cosas que lo ponía en una posición donde su corazón se empezaba a poner triste, afligido, sin la presencia del Señor. Pero algo tenemos que aprender de la vida de David. Porque miramos cómo David es un hombre ah, que falló, pero es un hombre que podemos ver cómo se humillaba delante de la presencia del Señor. Cómo David empezaba a afligir su alma, cómo empezaba a afligir su corazón, humillándose, pidiendo perdón, diciéndole, Señor, perdóname todos mis pecados, todas mis iniquidades. Mira, eso es lo que hoy más que nunca creo que necesitamos cada uno de nosotros, el que esa humillación sea tan fuerte en nuestra vida,
cada día para reconocer nuestros errores, para poder reconocer que cuando estamos fallando delante de la presencia del Señor y no quedarnos estancados. Porque la palabra, la Biblia dice de que el diablo, el enemigo, que el Señor lo reprenda, vino para matar, robar y destruir. Viene a robar, querer robar todo aquello que Dios ha ido formando eh, en tu vida. Vemos cómo Dios está trabajando en la vida de cada uno, porque cuando dice el taller o dice casa, dice que cuando el profeta llega, encuentra al alfarero trabajando. Y dice la palabra de que la obra que Él empezó en cada uno de nosotros la va a perfeccionar. Tú no tienes que por qué quedarte en el lugar donde estás en estos momentos, sino que tienes que levantarte y ir a la casa del alfarero. Porque yo creo que ahí es donde miramos, porque dice, mira, lo lindo le dice Dios, le dice al profeta, desciende a casa del alfarero y le dice, porque ahí te voy a hablar. Tal vez tú te has alejado, tú te has apartado por las circunstancias que has pasado en tu vida, pero te has quedado de esa forma, te has ido conformando de lo que el enemigo está robando en tu vida. Robándote la presencia, robándote el gozo, robándote la llenura, esas rajaduras de esa vasija que hace que aquel aceite, que aquel vino, que aquella agua puede entrar en esta vasija, pero se vacía porque está rota. Yo creo que cuando estamos hablando de que estamos viviendo tiempos finales, estamos hablando también de que hay un tiempo también limitado para poder buscar la presencia del Señor en nuestra vida, reparar aquellas cosas. Y eso es lo precioso y eso es lo lindo de nuestro Dios. Cuando estamos viendo que el profeta desciende a la casa del alfarero y miramos que aquella vasija se rompe, vemos que aquella vasija no fue desechada porque fue quebrada. Vemos que aquella vasija que se rajó, aquella vasija que ya pareciera que ya no tenía utilidad, viene el alfarero y vuelve a amasar aquel barro. Le empieza a dar una forma nueva, a hacer una nueva vasija, según a él le pareció hacer. Y es donde viene la pregunta de parte de Dios. ¿No puedo yo hacer lo que este alfarero está haciendo con esta vasija? ¿No la puedo hacer yo en la vida de ustedes? Tal vez tú te has detenido, ¿sabes? No te dejes robar. No dejes que el enemigo te robe, que te mate, que te destruya, porque ese es la obra que el enemigo quiere hacer, es que tú detengas la obra o el llamado que Dios tiene para tu vida. Lo precioso, la misericordia de Dios, el amor que podemos ver en este pasaje, que aquella vasija, aquella masa, aquel barro, empieza nuevamente a deshacerlo, pero mira, empiezan a moldearlo nuevamente. Tal vez le has huido, tal vez a esa de, de volver a deshacer esa masa, porque yo creo que eso es lo que duele, tal vez esos momentos difíciles,
cuando aquel barro está siendo moldeado nuevamente, buscando cuál fue el error por la cual se echó a perder. Dice el Señor, no edifica la casa en vano, no trabaja, no trabajan en vano los que edifican. Mira, yo creo que es algo precioso que tenemos que ver. Dice, volviendo al versículo 4, el vaso que él hacía de barro se echó a perder en las manos del farero. Se ha echado a perder. Tal vez se perdió su propósito, pero qué lindo es que estamos en las manos del Señor. Qué lindo es que podemos decir que estamos en las manos de un Dios poderoso, que vamos a ver donde estamos viendo la bondad de Dios, donde está su grande amor. Dices, se echó a perder, se rajó. Quiero que veamos algo en nuestra vida. Que quiero que veamos que el amor de Dios es tan poderoso. eh, Donde David, allá en el Salmo 51, cuando después que entró, dice, Betsabé, vino a Natán, el profeta, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y le dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado. Pero hay algo ahí en el verso 3, en el capítulo 51, que dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo creo que es algo tan precioso que tenemos que cada uno de nosotros tomar en cuenta el de poder venir delante de la presencia del Señor y traer un corazón humilde, un corazón que, que que reconozca sus debilidades, reconozca sus pecados, porque ahí es donde miramos cuando Dios empieza a obrar en nuestra vida. David reconoció que había fallado y que él se estaba depositando en las manos de Dios. Yo creo que ahí es donde cada uno vemos, como dice Filipenses 1:6, esto significa de que Dios no deja las cosas a media. Él guía y transforma tu vida paso a paso hasta alcanzar su propósito, porque Él dice que la obra que Él empezó en cada uno de nosotros la va a perfeccionar. Yo creo que es de valientes, porque dice que el reino de Dios solo los valientes lo arrebatan. Es de poder cada día decirle al Señor, cumple tu propósito en mí, cumple tu propósito en mí. Yo creo que es algo que verdaderamente a veces no nos gusta a veces declarar palabras, por ejemplo, Señor, cumple tu propósito en mí o haz tu obra en mí, porque empezamos a sentir de que tal vez nos va a ir duro, pero yo creo que es algo tan precioso cuando Dios hace su obra en mí. Me acuerdo hace años cuando yo le decía al Señor, enséñame a vivir lo que es por fe. Y empecé yo a contarle a muchos
que lo que yo había pedido. Y me dijeron, no sabes lo que pediste. Y dije, sí sé lo que pedí. Porque yo creo que una cosa es cuando tal vez el proceso es duro, el proceso que estás pasando no va a ser un proceso tal vez agradable, pero el resultado de lo que Dios hace en tu vida, del resultado de lo que va a salir de la obra de Dios en tu vida, va a ser un resultado maravilloso. ¿Qué es tal vez este día? Tal vez, como decía, tal vez tú has estado alejado de, del propósito de Dios. Tal vez te alejaste de la casa del Señor, te alejaste de buscar su presencia, te alejaste. eh, Dios estaba queriéndote moldear, Dios queriéndote restaurar, Dios queriendo sanar todas tus heridas, las heridas de tu corazón, tal vez esos rencores, esas dudas, eh, tal vez moldeando tu carácter, trabajando tu fe, porque Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser trabajados con un propósito, el propósito que tú tienes. Déjame decirte, porque te leía el pasaje anterior, que la obra que Dios empezó en ti, Él la va a terminar, Él la va a perfeccionar, porque ese es lo lindo de nuestro Dios, que podemos ver que Él no deja ni una obra ni un trabajo a medias, sino que las cosas que Él empezó dentro de ti, Él las va a perfeccionar. Tal vez este día tú quieres decirle, Señor, perfecciona tu obra en mí. Porque qué lindo es, mira, qué lindo es cuando eh, llegamos al final, tal vez de una carrera, al final de un estudio. Hubo muchos desvelos, hubieron muchos sacrificios, pero qué lindo es cuando se llega al final, que terminaste la carrera, la terminaste con un título, la terminaste con un premio. Yo creo que en este caminar necesitamos ser hombres valientes, decirle al Señor, eh, eh, con todo, con todas estas heridas, con todo esto guardado en los baúles de tu corazón. Yo creo que estamos viviendo tiempos donde necesitamos decirle, Señor, sana mi corazón, sana todas mis heridas, permíteme, Señor, que mi vida sea restaurada para poder yo cumplir con el propósito tuyo, el propósito por la cual tú me llamaste, el propósito por la cual tú me formaste. Sabes que el Señor tuvo tanto cuidado en tu vida, en mi vida, cuando nos estaba formando. Dice que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Y cuando Él nos formó, Él formó cada órgano, formó cada parte tuya con cuidado, con una especialidad. ¿Por qué? Porque Dios sabía que tú tenías un propósito en esta vida. Yo creo que es algo tan precioso. Perdóname, pero yo creo que es algo donde el tiempo que estamos viviendo es un tiempo corto. Es un tiempo donde hemos estado viendo lo que está sucediendo alrededor del mundo y como iglesia necesitamos ser esa luz, necesitamos ser esa sal, tener ese sabor, llevarle una palabra de aliento, una palabra de vida a aquel que no conoce del Señor. Pero tú ya que tú has conocido, pero te has detenido, te has retenido, te has estancado, pero ya no es tiempo de estar estancado, es tiempo de decirle, Señor, termina tu obra en mí. Termina, Señor, lo que empezaste dentro de mí, la obra que empezaste dentro de mí, Señor. Termínala, perfecciónala, Señor, para que yo pueda cumplir, Señor, el propósito tuyo, el llamado tuyo en mi vida.
Porque qué triste es verdaderamente caminar en un evangelio donde, donde estés pasivamente, que no quieras acercarte a buscar de la presencia del Señor. Como decía, hay cosas tal vez que te han sucedido y tú dices, no quiero buscar, pero si déjame decirte, el Señor no te ha hecho nada. Al contrario, Dios te está diciendo este día, yo quiero ser el alfarero. Yo quiero ser el que te moldee, el que te dé forma, el que te quiere hacer de una vasija útil, una vasija que pueda retener mi presencia, una vasija que pueda retener el agua, que pueda retener el aceite, que pueda llevar vida, que pueda llevar sabor a las naciones. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos decirle al Señor, necesito yo de ti. Eh, Mira, lo que leía ahí en Filipenses, está en Filipenses 1:6, donde dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira, no te está diciendo, te voy a trabajar, te voy a moldear eh, 2 semanas, un mes. No, está diciendo, perfeccionará hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, mira, por esa promesa que tenemos de que Él va a seguir trabajando en nuestra vida. Va a seguir trabajando, no importa los años que tengas, porque aquí no te está hablando de edad, sino que te está hablando de que Él va a hacer su obra, que Él va a trabajar hasta que Él venga. Va a terminar esa obra en nosotros, porque mira qué precioso es que, que somos vasijas en las manos del Señor, somos vasijas de barro, pero dice que en estas vasijas de barro hay tesoros escondidos. Y yo creo que este día, tal vez tú que has caminado en este evangelio, tú que has experimentado el fuego, el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, haber visto, Señor, las transformaciones, todo lo que para ti no era posible, haber visto que para Dios no hay nada imposible hacer cambios en nuestra vida. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos como iglesia eh, examinarnos, decirle, Señor, mira cómo estoy caminando delante de ti. Señor, mira mis debilidades. Mira, Señor, esas rajaduras que no dejan que yo me desarrolle en ti. Por eso hoy más que nunca es buscar la presencia del Señor, buscar la llenura, buscar esa presencia del Señor como una iglesia llena de fuego, llena de poder, llena de la presencia del Señor. Como iglesia necesitamos pararnos, como iglesia necesitamos llevar al mundo para que ellos puedan ver el fuego, el poder de Dios, el fuego que transforma. Hoy como iglesia necesitamos buscar la presencia del Señor, tratar de sacar de nosotros todo aquello que que está dentro de nosotros y que no nos deja buscar la presencia del Señor. Mira, buscar los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, llenarnos de su presencia,
Por eso a mí me encanta cuando a veces leemos los libros de los Hechos, miramos cómo la iglesia primitiva, la iglesia al principio, cómo era una iglesia fuerte, poderosa, llena, eh, de buscadora de la presencia del Señor. Miramos que aún habían ahí murmuraciones, habían señalamientos y todo. Habían cosas que podían decir lo que sucede, pero no tenemos que enfocarnos en eso, sino que tenemos que enfocarnos en el Dios Todopoderoso, enfocarnos en su amor, en su misericordia. Mira cuánto Dios nos ha amado. Mira cuánto Dios te ha amado. Dice la palabra y lo dice, tal vez no puedo alcanzar eh, la magnitud para poder explicar las palabras, pero dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dice que Él dio a su único hijo, a su unigénito, para que pudiera venir y dar su vida en la cruz del Calvario para pagar ese precio, el precio de nuestros pecados, el precio de nuestras culpas, el precio de aquellas rajaduras por la cual ahora somos libres. Y como iglesia necesitamos cada día que Dios obre en nosotros para poder ser una lumbrera para el mundo. Tal vez el mundo no conoce del Señor, pero si tú, el Señor de principio te llamó y te dijo que eras un vaso la cual estaba preparado tal vez para llevar las buenas nuevas de salvación, un vaso que Él estaba preparando, pero por ciertas circunstancias dejaste de que el Señor y siguiera haciendo la obra en ti. Pero hoy más que nunca yo creo que es tiempo de pararte y decirle, Señor, yo quiero que tú sigas haciendo la obra en mí. No va a parar, no va a levantar a otro. No, Dios puede hacer porque Él les tiene toda la autoridad para poder hacer todos los cambios que pueda hacer en nuestra vida. Pero aquí en la palabra podemos ver y dice que el vaso que se rajó, el vaso que estaba haciendo el alfarero, lo tomó nuevamente y empezó a formar del mismo barro otra vasija que iba a cumplir su función, otra vasija la cual a él le pareció mejor hacerla. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Cambiarte, transformarte, darte vida, darte lo que necesitas, esas fuerzas para seguir adelante. Qué lindo es cuando vemos una vasija, tal vez tú compras una vasija que es para guardar agua, guardar aceite, y miras que esa vasija retiene las cosas que compraste, retiene aquellas cosas. Dios quiere que tú seas una vasija. Dios quiere que nosotros seamos unas vasijas en las manos de Él, que podamos ser útiles, que vasijas que cumplan con el propósito por la cual fueron llamados. Dice que el vaso que él hacía de barro se quebró en las manos del alfarero y lo tornó y hizo otro vaso según el alfarero le pareció hacerlo. Mira, la obra que empezó en nosotros, Él la va a perfeccionar. Y la palabra dice que Él no rechaza a nadie. Tomó el mismo barro que se había rajado,
no lo desechó, no lo ignoró e hizo otra vasija. ¿Cómo vemos cómo Dios no desecha a nadie? En Juan 3:37 dice, todo lo que el Padre me dio vendrá a mí. Ningún modo, de ningún modo lo echará fuera. O sea, miramos cómo dice que todo lo que el Padre me dio volverá a mí. Y dice que Él no desecha, no desecha a nadie. Tú tienes que poner tus oídos a la voz de Dios. Porque vemos acá, Dios le está hablando al profeta y le dice, desciende a la casa del alfarero, porque ahí te voy a hablar. Tal vez tú te has detenido, te has alejado y no te has querido acercar a casa, donde quiera que te congregues. Pero Dios te dice, desciende, yo te quiero hablar. ¿Por qué te detienes? ¿Acaso Dios no quiere hacer la obra en ti? La obra que Él comenzó, la quiere perfeccionar en ti. El día de hoy es un buen día para decirle al Señor, Señor, obra en mí, abre mis oídos para poder oír tu voz. ¿Qué es lo que quieres tú de mí? Así como le dijo al profeta, desciende a casa del alfarero, que ahí te voy a hablar. Y cuando él desciende, ¿por qué no Dios no le habló al profeta ahí donde estaba? ¿Por qué lo tiene que hacer descender a la casa del alfarero? Porque Dios tiene los planes. Ahí Dios le iba a mostrar las cosas que, que estaba sucediendo en el taller del alfarero. Mira cuántas vasijas no somos, que somos cantidad de vasijas en el taller del alfarero. A todos Dios nos está trabajando, a todos Dios está haciendo algo en nuestra vida, en nuestro caminar. Dios quiere perfeccionar lo que Él empezó en cada uno de nosotros. Tal vez la pregunta sería, ¿qué causó que tu vaso se rajara? ¿Te alejaste? ¿Te enfriaste? Pero no te detengas. Dice que la obra que Él empezó en ti, la va a perfeccionar, la va a terminar y va a cumplir su propósito en ti. Y dice en el verso 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Mira, si aquel alfarero tuvo esa habilidad, aquel alfarero, podríamos decirlo, tuvo esa misericordia de no desechar aquel barro, aquella masa, de volver a hacer otra vasija nueva, útil. Dios pregunta, ¿acaso no puedo yo hacer, podríamos agregarle una palabra, mejores que las cosas que el alfarero está haciendo, hacer las cosas en cada uno de ustedes? Mira qué oferta tan preciosa que Dios te está dando este día, diciéndote, yo quiero hacer una vasija nueva. Yo quiero transformar tu dolor, tus debilidades, en darte fuerza, darte salud, mejorar tu condición. Porque déjame, cuando nos dejamos robar por el enemigo, empezamos a ver caos
en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra familia. Podemos empezar a ver tantas cosas, tantas dificultades. Pero hoy nos habla, Dios te habla y te dice, no te quedes estancado, no te quedes ahí. Yo estoy aquí para hacer de ti una vasija nueva. Una vasija que pueda ser una vasija de honra, una vasija que retenga mi presencia, una vasija que pueda tener ese aceite, que pueda tener ese vino, que pueda tener todo lo que tú necesitas para cumplir el propósito en la obra donde Dios te haya llamado. Yo creo que tenemos un Dios tan maravilloso que cuando vemos lo que lo que Él ha hecho, lo que Él en nuestra vida, en nuestro caminar, la obra que Él ha ido haciendo, podíamos conocer y ver cómo Dios ha ido progresando en nuestra vida, su obra en nosotros, porque para eso tendríamos que contar un testimonio de 40, 50, 60, 70 años, diciendo cómo éramos, diciendo lo que Dios ha hecho, diciendo lo que Dios ha transformado, diciendo las cosas que Dios ha quitado, diciendo lo que Dios viene poniendo, diciendo los adornos que Dios ha ido poniendo en nuestro caminar. Esta tarde, mi amado hermano que estás en casa, que te encuentras ahí con tu familia, déjame decirte que estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos donde necesitamos el auxilio de Dios en nuestra vida. Necesitamos hoy más que nunca buscar la presencia de Dios en nuestros corazones. Mira, quiero que veas lo que dice, leerte aquí en 2 Corintios 4:7, dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro para la que extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Podemos ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. No digas soy una vasija de barro, porque lo sabemos, pero precisamente somos vasijas de barro para que todo el tiempo aprendamos a darle la gloria a Dios. Que no vamos a cambiar por nuestras propias fuerzas, no vamos a cambiar porque nosotros podemos, sino que porque tenemos la ayuda de Dios en nuestra vida. Tal vez se te hace difícil tratar de cambiar. Tal vez no puedes cambiar. Tal vez lloras incluso cuando te frustras que no puedes cambiar, que no puedes quitar aquellas cosas, aquellas debilidades que han estado alejándote de la presencia de Dios. Pero por eso este día, Dios te dice, deja que haga la obra yo en ti. Aquella vasija no se construyó sola. Aquella vasija tuvo la intervención del alfarero. Tuvo la intervención de aquel alfarero que empezó a formar de nuevo aquella masa, aquel barro. Empezó a formarlo de nuevo. Empezó a hacer una nueva vasija.
Tal vez este día necesitas y necesitamos poner nuestro corazón en las manos de Dios. Tal vez necesitas este día decirle, Señor, yo me arrepiento, así como le hablábamos de David. David, un hombre que leemos en varios salmos, como donde habla él también, como pecado corcomían sus huesos, donde sus pecados afligían su alma, afligían su corazón. Podemos ver cómo David, aquel hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, porque era un hombre que se humillaba, un hombre que reconocía sus errores, un hombre que venía y pedía perdón. Le decía, Señor, perdóname. Dice que mientras callé, uno de ellos dice, mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecieron. Podemos ver las consecuencias que vienen. Pero Dios en este día te dice, permíteme hacer la obra dentro de ti. Todo es aquello que nosotros dejemos que, que Dios siga obrando en nosotros. Miramos cómo el pueblo de Israel, podemos verlo de tantas formas, como aquel pueblo se alejó de la presencia del Señor en diferentes pecados, en diferentes transgresiones. Pero vemos cómo es la misericordia de Dios cuando nos humillamos delante de Él. Hay algo que me llama la atención y he visto es lo de la humillación. Es que donde lo podemos ver en Nínive, una ciudad perversa, una ciudad que su pecado había subido delante de Dios. Cuando Dios manda al profeta Jonás que vaya a pregonar, no el evangelio, sino que a decirle que en 40 días iba a ser destruido. Miramos cómo es el poder del arrepentimiento, cómo es el poder del pedir perdón. Aquel pueblo que tenía una fama de ser perverso, una fama de ser violento, de ser pecador. Cuando ellos se arrepienten, cuando ellos se ponen en ayuno, hasta los niños, hasta los animales, podemos ver ahí el amor de Dios. Podemos ver ahí esa misericordia de Dios. Esa misericordia que hoy necesitamos, tú necesitas decirle al Señor, te fallé. Señor, mira, mis debilidades me llevaron a diferentes pecados, a diferentes desvíos. Pero ¿qué tal si el día de hoy tú le dices, Señor, lléname con tu presencia? ¿Qué tal si el día de hoy tú le dices, Señor, no quiero seguir viviendo de la misma manera como he estado viviendo, alejado de tu presencia? ¿Qué tal si el día de hoy tú le dices, Señor, la obra que tú empezaste en mí, Señor, termina? Obra, Señor. ¿Qué tal si le dices esta tarde, el Señor sigue obrando en mi corazón? Sigue haciendo esa obra maravillosa, Señor. Abro mi corazón, Señor.
para que tú entres, para que tú penetres, para que tú hagas, Señor, en mí la obra que tú empezaste y que de una forma yo detuve, Señor, el trabajo tuyo. ¿Qué tal si este día tú vienes delante de Él y reconoces todos tus pecados? ¿Qué tal si este día tú le dices, Señor, transfórmame, cámbiame, límpiame? ¿Qué tal si esta tarde también tú decides de descender a la casa del alfarero, bajar a la casa del alfarero, a casa? Dios tiene un plan para ti, Dios quiere hablarte, Dios quiere hablar a tu corazón. ¿Qué tal si el día de hoy tú le dices, Señor, mete tu mano en mí, quita de mí todas aquellas impurezas, quita de mí, Señor, aquellas cosas que no dejan, Señor, que mi vasija, Señor, cumpla su función? ¿Qué tal si el día de hoy tú le dices, Señor, sé el alfarero, Señor? El alfarero que está allá en el taller trabajando. Sabes que Dios no ha dejado de trabajar en nosotros. Él quiere hacer el día de hoy esa obra preciosa en ti. Deja, olvídate de todo lo que está a tu lado. Olvida de todo aquello que te señaló, a todo aquello que te hirió, pero entrégale tu corazón al Señor. Entrégale y dile, Señor, yo te necesito, Señor. Yo necesito, Señor, que tú pongas, Señor, que tú hagas, Señor, en mí lo que tengas que hacer, los cambios que tengas que hacer. Levántate, levántate, que no te detengas. No te detengas donde estás. No te detengas a buscar la presencia de Dios, porque déjame decirte, el que está perdiendo eres tú. Tú eres el que está perdiendo de muchas bendiciones de Dios. Un llamado, un llamado a todos aquellos que se han alejado de la presencia del Señor. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo de estar alejados. Ya no es tiempo de estar dándole como esta vasija que se rajó. Ya esta vasija que perdió su utilidad. Ahora es tiempo de decirle, Señor, transfórmame, cámbiame. Mira, Señor, tú me conoces. ¿Sabes qué? Una de las cosas tan preciosas es que Dios nos conoce más que a nosotros mismos. Dios nos conoce tan profundo. Dios nos conoce una a una nuestras debilidades, conoce cada uno nuestros pecados, conoce a uno todas nuestras transgresiones. Pero qué lindo es cuando vemos a un Dios misericordioso. Qué lindo es cuando vemos a un Dios poderoso que te dice, yo quiero hacerte una nueva vasija. Una nueva vasija con un propósito, la cual a Él le parezca hacerte, porque sabemos de que estamos viviendo tiempos finales y como iglesia necesitamos trabajar, que nuestro corazón sea trabajado, limpiar nuestro corazón. Dice la palabra, que el que esté limpio, límpiese más. Porque dice, el que esté sucio, ensúciese más, porque tal vez de ahí Dios tendrá misericordia. Pero yo prefiero limpiarme, 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 limpiarme,
porque yo sé que el Señor tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Permíteme orar el día de hoy. Permíteme darle gracias al Señor y te invito ahí donde estás. Te invito a que te unas conmigo y tú le puedas decir: Señor, perdóname. Señor, límpiame de todas mis iniquidades, perdóname todas mis iniquidades, perdóname todos mis pecados. Me pongo en tus manos, Señor, como el buen alfarero, para que tú sigas transformando mi vida, para que pueda yo seguir caminando, Señor, en el propósito, en el llamado tuyo, Señor, y que lo que tú tienes para mí, Señor, yo pueda cumplirlo, Señor, así como tú, Señor, lo has hecho con amor, con ese amor tan grande que nos tuviste. De la misma manera, Señor, yo pueda servirte con todo mi corazón. Bueno, ha sido un gusto y te agradezco una vez más por habernos sintonizado, y te invito a que busques la presencia del Señor. Te invito a que te acerques a la presencia del Señor, a que te reúnas, a que veas, busques, ames la presencia del Señor. Gracias una vez más. Nos vemos la próxima. Mientras tanto, que el Señor te siga bendiciendo. Hasta la próxima. Bendiciones. Ministerios Llamada Final agradece que nos hayas acompañado. Conéctate el próximo martes a las 7:30 p.m. para seguir estudiando la Palabra de Dios. Didasco, Noches de Enseñanza. Hasta la próxima.